Presentamos este culto, Dios mío, para Sí, que tú Señor seas derramando de tu bendición en esta hora, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor. Escucha, Señor, nuestras peticiones, Señor. Reprendemos y atamos todo ataque del enemigo, Señor, en este barrio, Dios Sí, Señor, mío, en para tu que nombre tú te glorioso, seas Señor Jesús. glorificando, Señor, de una Te manera pedimos tu especial. dirección, Yo tu ayuda reprendo y ato todo en espíritu esta mañana, del Señor. infierno, Dirígenos, todas Señor aquellas Jesús, cosas, Señor, que estén en este haciendo culto en para contra honra de y esta gloria de iglesia, tu lo nombre, Señor reprendemos, Jesús. Padre. Y en esta Bendícenos, hora desatamos Señor. una bendición, Dirígenos, Señor, en todo. que sintamos tu Bendícenos presencia, grandemente Padre, aquí en este porque lugar, este Señor culto no es Jesucristo. para nosotros, sino Bendícenos, es para Padre ti, Señor Santo. Jesucristo. Haznos Oh, sentir Dios, tu presencia. glorifícate de una manera Haznos especial. sentir tu Espíritu Dios Santo, mío, que Señor. tu Espíritu Santo Que vamos a se entender algo más de la río palabra de agua Dios. viva en este Que cielo, podamos salir Dios bendecidos, mío. Señor Oh, Jesús, Dios, en este glorifícate día, de una Señor. manera especial, En tu nombre Señor. glorioso, Señor Gracias, Jesús. Padre En tu nombre celestial, santo lo aleluya, pedimos, santo Señor eres. Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios bien fuerte? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor. Allí en el Salmo número 93. Tiene como título La majestad de Jehová. Gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra del Señor. Jehová, 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene en tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Y hemos creído en un Dios vivo, amén. ¿Cuánto lo Amén. creen? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a invitar a la hermana Daniela que nos dirija unos coros. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén, Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a cantar ese coro que dice: aquel que caminó sobre las aguas. Aquel que Caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, Él está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, Él está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, Él está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía en el Salmo 22. La Biblia lo testifica en el Salmo 22. La Biblia lo testifica, Él habita en la alabanza. En la alabanza Él habita, Él habita en la alabanza.
en la alabanza de la vida. Y si le alabas te toca, y si le alabas, y si le alabas te toca, y si le alabas, y si le alabas te toca, y si le alabas, y si le alabas te toca, y si le alabas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Voy a invitar a la hermana Lilia que nos dirija en otro poco. Amén, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Pues le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos a este lugar. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre más poderoso que hay sobre el universo. Amén. Le doy la bienvenida a cada uno. De verdad que, o sea, es una frase que dice, pero este es el mejor lugar que han escogido esta mañana. Amén. Vamos a estar cantando este himno que dice: puedo sentir que Estás aquí, que estás entre tu pueblo, me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Hoy yo te veo con la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. una ofrenda especial Para Dios, una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor, una ofrenda especial para Dios, una ofrenda de amor encendida, yo te quiero dar, mi Señor, y por eso te ofrezco mi vida, alma y corazón. Solo espero que tú la recibas como suave olor. Quiero entrar en tu santa presencia en adoración, porque te amo con todas mis fuerzas, soberano Dios. Quiero, Señor, que me uses Para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando el mundo en prueba esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas,
que quiera volver atrás. Extiéndeme de tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando el mundo en prueba esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, úsame cuando me veas cansado, casi para desmayar, y vea mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme de tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando el mundo en prueba esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor, úsame. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así de pie vamos a estar orando por las peticiones. ¿Cuántos tienen petición? Amén. Amén, gloria a Dios. Señor, vamos a poner delante de Dios todas esas cargas, hermanos, para Exageraron que un Él poquito. sea dándonos respuesta a cualquier circunstancia que tengamos. Vamos a orar también por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, para que Dios sea actuando y que les dé la sanidad. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Te pido, Dios, por mis hermanos, Señor, cada uno Sí, que se Señor encuentre Jesús, enfermo, Padre Dios Todopoderoso, Celestial, por la cada hermano que está enfermo, por mi madre, Señor, te doy las gracias, Señor Jesús, porque tú le has ido sanando, porque tú le terminarás de sanar, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor Jesús. Obra poderosamente, Señor, en la vida de cada enfermo, en mi vida, Señor, en la vida de los hermanos que viven aquí en este lugar, en la vida de los que estamos aquí en esta mañana, Señor, adorándote, Señor, glorificándote, Señor, escuchando tu palabra, cantándote, honrándote, Señor, en sus enfermedades, en sus dificultades económicas, en sus dificultades de trabajo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, al hermano Julián, a su hija, a cada uno de los que estamos aquí, a la hermana María Eugenia, a los hermanos que vienen en esta casa, Señor Jesucristo, a todos en general, Señor Jesucristo. Pedimos tu ayuda, pedimos, Señor, tu dirección, pedimos, Señor, tu bendición, que seas tú, Señor Jesús, haciéndolo todo, Señor, que nosotros solamente seamos instrumentos nada más, Señor, instrumentos tuyos solamente, Señor. Esperamos tu dirección, esperamos tu ayuda, Señor. Confiamos en ti, confiamos, Señor, que tú lo harás, Señor. Tú nos has ayudado hasta este día, Señor Jesús, y confiamos que tú nos seguirás ayudando, Señor Jesús, hasta el día del fin, Señor Jesús, hasta nuestra muerte o hasta tu venida, Señor Jesucristo. Bendito, Señor Jesús. En un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración,
como un pajarillo herido que se muere. Si tu mano no me guía, yo no tengo dirección. Si tu aliento me faltara, moriría mi corazón. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. En el silencio y en la pena, sintiendo que la angustia me encadena, no tendría razón de ser, alejado de la fe, ignorando tu camino, Jesucristo. Sí, fichado eternamente, sin sentir tu bendición, en un traje de miseria, prisionero del error. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. De tu presencia, escapando hacia el placer, sin tener sosiego ni hallar reposo. Dime a dónde podría ir, oh Dios, a quién acudir, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti está la vida y la luz de la verdad, y tu palabra me guía y me da felicidad. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. No lo sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. No, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por nuestro hermano Octavio para que el Señor lo sea guiando en la palabra. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias Señor Dios mío por permitirnos Señor estar aquí en Jesús, este lugar. Dios Todopoderoso. Presentamos al pastor Bendito Octavio, es tu Dios mío, nombre, para que Señor tú Jesús. lo seas llenando de Estamos tu delante de tu Espíritu, presencia, Señor, que nos hables, para hacer tu Señor, voluntad, por medio de tu Señor. palabra, Señor. Guíanos en Porque la todo, verdad, Señor Jesús. sin ti, Que se haga tu voluntad, Señor Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada, como siempre, como está escrito que se hará, porque tu palabra es cierta, tus profecías son verdaderas, toda tu palabra se cumple, Señor Jesús. Esperamos en ti, tu ayuda, tu bendición, tu dirección, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Está un poquito exagerado el tarrito. Un poquitico exagerado. Gloria a Dios, démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Denle otra alabanza al Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Amén. Amén. Yo también estoy contento porque podemos rendirle culto al Señor. Amén. Amén, aleluya. Hay mucha gente en este momento que no lo puede hacer.
Amén, así es. Hay mucha gente que en este momento no puede rendirle culto al Señor, o porque no tiene el lugar, o porque no está vivo. Bendito sea el Señor Jesús. Porque los muertos no alaban a Had, dice la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros, los que estamos vivos, sí alabamos al Señor. Amén. Estamos contentos porque Dios nos está bendiciendo y Dios nos va a bendecir más. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aquí ya vamos a poder cuadrar ahí el saloncito, vamos a quitar esta pared y nos ha dado permiso el dueño de la casa. Amén. Y vamos a ir adecuando, le ponemos de pronto un bombillito, luz, le ponemos más seguridad. Habrá una forma de hacerlo, ya Dios nos mostrará la manera de hacerlo, no sé, con una reja, con una malla, con algo, pero podemos ponerle una especie de seguridad debajo del techito. ¿Sí? Amén. Bendito es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Igual aquí pues el recinto es corto y el sonido es fuerte, amén. Amén. Entonces aquí si el predicador no quiere utilizar el micrófono, no lo necesita, amén. Bendito es el Señor Jesús. Entonces ya sería como para guardar otras cositas, las sillas y el atrio y otras cosas. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Dios irá poco a poco aparejando, amén, Amén. las cosas, amén. Bendito es el Señor. Hacemos grabaciones también, ustedes se darán cuenta, porque estamos pasando un reporte de lo que estamos haciendo, del trabajo que está haciendo, amén. Entonces por eso hacemos grabaciones. Bendito es el Señor Jesús. Bueno, ahorita me estaba llamando también el hermano Orellano, es el pastor de Barranca. El hermano está por aquí haciendo un trabajo secular que está en botas y todo eso, porque estaba en una finca, pero necesita hablar conmigo. Y yo le dije, pase para acá porque hoy estoy todo el domingo ahí en el café. Le dijo, pero yo estoy aquí en botas, les aviso porque él va a venir. Y le dije, venga antes para que en la tarde nos predique la palabra de Dios y nos enseñe aquí, amén. Amén. ¿Cuántos van a oír la palabra de Dios? Hermano, vean, Gloria a Dios. Dios lo use grandemente y desde Amén. ya oremos por él para que Dios nos hable a través de él. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios y esta palabra se cumple en todo momento. Amén. Gloria a De Dios. para acá yo venía pensando, ¿no? Uno debe meditar en el Señor. La palabra de Dios se cumple, pero ustedes creen, o algunos creen que la palabra de Dios ya no se cumple en tiempo de COVID. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios no se cumple en tiempo de COVID? Hay gente que cree que en el tiempo de COVID ya la palabra de Dios pasó de moda, o ya la palabra de Dios no tiene poder. No, la palabra de Dios se cumple también en este tiempo difícil y aún más, amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a cantar un coro de niños antes de empezar con la palabra. Vamos a estar en pie todos los adultos y los niños en esta mañana y vamos a cantar un coro de niños, amén. Con los niños que están aquí, vamos a hacer los ademanes y vamos a cantarle al Señor. Y nosotros también somos niños en el Señor. La Biblia dice que si no volvemos a ser como niños no entraremos en el reino de los cielos. O sea, debemos ser niños para lo malo, no debemos hacer lo malo, pero debemos ser adultos en el modo de pensar, dice el apóstol. ¿Amén? Vamos a cantar con los niños, vamos a hacer los ademanes. Una tortuguita Menea la cabeza, estira la patica y se le quita la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. Y esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patica y se le quita la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor.
Y esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Los niños? ¿La niña ya había oído el coro? ¿No? Bueno, aquí lo está oyendo, ¿ven? Vamos a cantarlo nuevamente, ¿ven? Pido disculpa porque me ahogo un poco. Vamos a cantarlo nuevamente. Una Tortuguita menea la cabeza, estira la patica y se le quita la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. Esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. Una tortuguita menea La cabeza, estira la patica y se le quita la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura y tengo ganas de dormir. Y esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. Y esa es una trampa que el diablo a ti te pone para que no vayas a la casa del Señor. Bueno, niños, vamos a invitarle a la niña que se ponga en pie y aprenda los ademanes con nosotros. Amén. Y que se sienta feliz y cante, Amén. y estira las manos y salte y todo eso, amén. Vamos a cantar. Pedro, Juan y Santiago en la barca, amén. Amén. En el inmenso mar. Amén. Son 3 apóstoles, estaban en la barca, ¿cierto? Y me ayudan ustedes con ese coro, amén, hermano. Pedro, Juan y Santiago en la barca. Pedro, Juan y Santiago en la barca. Pedro, Juan y Santiago en la barca. En el inmenso mar. Echaron las redes ¿Cómo y... echan las redes? ¿Todos tienen redes? ¿Usted tiene redes? Tire la red. Echaron las redes y no pescaron nada. Echaron las redes y no pescaron nada. Echaron las redes y no pescaron nada. En el inmenso ¿Los mar. adultos sí tienen redes? Echaron. Los adultos hacen así. No tiran la red. Vamos a tirar la red en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pedro, Juan y Santiago en la barca. Pedro, Juan y Santiago en la barca. Pedro, Juan y Santiago en la barca. En el inmenso mar. Así, hagámoslo, hermano. En el Inmenso mar. Echaron las redes y no sacaron nada. Echaron las redes y no sacaron nada. Echaron las redes y no sacaron nada. En el inmenso mar. Ahora hermano. Jesús Vino a ellos caminando sobre las aguas. Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. En el inmenso mar. echaron las Redes sacaron muchos peces. Echaron las redes, sacaron muchos peces. ¿Cómo son muchos peces? Muchos, así. Echaron Las redes sacaron muchos peces, echaron las redes, sacaron muchos peces, echaron las redes, sacaron muchos peces, en el inmenso mar. Jesús vino a ellos Ellos andando sobre las aguas, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas, en el inmenso mar. Mire, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. Él puede caminar sobre las aguas, ¿cierto? Amén. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Y luego de que Él vino, todo cambió. Amén. Echaron las redes y sacaron ahí sí muchos peces. Amén. Amén. 1, 2 y 3 pescaditos, 4, 5 y 6 pescaditos, 7, 8 y 9 pescaditos y muchos pescaditos más. 1, 2 y
y 3 pescaditos, 4, 5, 6 pescaditos, 7, 8 y 9 pescaditos y muchos pescaditos más. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Los niños quieren cantar otro coro. Hay uno de los animalitos. ¿Ven? ¿Quieren? No recuerdo. ¿Usted quiere cantar otro coro de los animales? ¿Cuál es el de los niños? Bueno, entonces vamos a cantar otro coro que a petición del público. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere sugerir un coro para los niños? Hermana Vanessa. Quiero guardar mi corazón. Amén. Entonces la hermana Vanessa nos va a dirigir aquí en ese coro. Gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Démosle otra alabanza al Señor Jesús. Entonces todos ponemos la mano acá, todos de pie. Ahí, todos de pie. Los niños también. Párate, Cristo, párate. A ver. Quiero Dar mi corazón, quiero evitar que entre el ladrón que es Satanás en disfraz venga a robarme el gozo y la paz. Por eso me quiero fortalecer con su espíritu y con su poder. Quiero guardar, sí quiero guardar mi corazón. Quiero Guardar mi corazón, quiero evitar que entre el ladrón que es Satanás en disfraz venga a robarme el gozo y la paz. Pero me Quiero fortalecer con su espíritu y su poder. Sí quiero guardar mi corazón. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos a estar sentados. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Pero vamos a hacer una oración más. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Amén. Amén. De lo que no se veía, apareció todo lo que hay hoy. Eso le estaba diciendo hoy al muchacho aquí hablando. No había nada como lo que hay o lo que suponen que hay entre planeta y planeta, que es como un espacio vacío, negro. Pero no había nada, absolutamente nada. Es una imaginación de la gente que había ahí un espacio vacío y que como entre planeta y planeta. La Biblia dice que no, todo estaba vacío. Lo cierto es que Dios habló, ¿cierto? Y cuando Dios habla, las cosas aparecen. El único que puede crear es Dios. Yo siempre he enseñado, nosotros los hombres podemos construir. Amén. Nosotros construimos con otros ladrillos, los pegamos, pero los ladrillos ya existía el barro, la teja lo mismo, la madera venía de un árbol, pero ¿quién creó el árbol? Dios. ¿Quién creó el árbol? ¿Cómo se llama ella? Dios, mi niña. Amén. Amén. Dios fue el que creó el árbol, gloria al Señor Amén, Jesús. aleluya. O sea, el único creador es Dios. Solo Dios puede crear, amén. Dios creó piedras, Dios creó todo lo que nosotros vemos, amén. El hombre no puede crear, porque crear es hacer aparecer algo de la nada. Por ejemplo, yo aquí llego y digo, manzana y pum, cae la manzana, pum. Eso es crear. Yo no puedo crear. Pero Dios sí habló. Y Dios habló y las cosas aparecieron, gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces la palabra de Dios es un preámbulo, es poderosa. Amén. Amén. Poderosa es la palabra de Dios. Amén, Bendito es el aleluya. Señor Jesús. Gloria a Dios. Y lo que está escrito aquí en la Biblia, aunque lo han traducido a muchos idiomas, salió de la boca de Dios. Amén. Dios fue el que lo dijo. Dios fue el que le habló, dice, a los hombres. Por la inspiración del Espíritu Santo, Dios le habló a los hombres. Amén. Bendito Amén. es el Señor. Démosle una alabanza más al Señor. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Amén. Señor Jesús. Y voy a tomar lectura aquí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dios les bendiga, hermano. Siga, siéntese. Bendiga a todos mis hermanos. Bendito es el Señor Jesús. Acabé de salir de trabajar y dije, Gloria a Dios. esto, yo te traigo, ¿sí? Primera de Corintios, amén, hermano. Ahorita la esperamos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Entonces vamos a volverlo a leer. Quiero hablar con la ayuda de Dios en esta mañana, que nosotros somos templos espirituales. Eso es lo que quiero hablar yo en esta mañana. No tanto una predicación eufórica, sino doctrina. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Todos los que estamos aquí, toda la humanidad, ¿cierto? Nosotros somos templos, ¿qué? Espirituales. Templos espirituales, amén. 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 Bendito Amén. es el Señor Jesús. Entonces vamos a prestar atención para aquí a la enseñanza, la niña Vanessa y la niña pequeña. Bueno, vamos a poner atención aquí a la enseñanza. Entonces vamos a hablar con la ayuda de Dios de que nosotros somos templos espirituales. Templos espirituales. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Y el cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos, mire niña, usted tiene cuerpo, yo también tengo cuerpo, tengo cabeza, manos, pies, ¿cierto? Están tapados con los zapatos, pero ahí tengo rodillas. ¿De quién es este cuerpo? ¿De quién es este cuerpo bíblicamente? Hay gente que dice, esta vida es mía, yo hago con mi vida lo que se me dé, ¿cierto? Amén. Es mía. Pero la verdad de la palabra de Dios es que el cuerpo no es nuestro. Usted lo puede leer en 1 Corintios 6, 19. El cuerpo es de Dios. Usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que el cuerpo suyo, que el cuerpo mío, Amén. es de Dios. Bendito es el Señor Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo textualmente. Capítulo 6, verso 19 de 1 Corintios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Estamos hablando en esta mañana con la iglesia, pero en el transcurso de la enseñanza también voy a mostrar bíblicamente cómo hace uno parte de la iglesia, cómo hace uno parte para ser cuerpo de Dios, cómo hace uno para ser templo del Espíritu Santo. Amén. Porque antes de ser templo uno del Espíritu Santo, puede ser una morada de algo diferente, ¿cierto? Que no es el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Corintios 6, 16 nos aconseja que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Que no hay ningún acuerdo entre el Señor Jesucristo y Belial, o sea, el diablo. No hay ningún acuerdo entre ellos dos, entre Cristo y el diablo. No hay ningún acuerdo entre el templo de los ídolos y el templo de Dios. Tampoco hay un acuerdo, hermano, entre un creyente que es templo del Espíritu Santo con un no creyente. Por eso el Señor dice que no debe haber ninguna unión en yugos desiguales. Esos son yugos desiguales. ¿Por qué? Porque de pronto el creyente quiere ir a la iglesia y dice: yo quiero orar, yo quiero ir a una vigilia, yo quiero que leemos, mi amor, la Biblia una hora los dos. Usted me pregunta y yo le respondo. Amén. Así vamos a leer la Biblia una hora los dos. Y el otro dice: no, yo no quiero eso, yo quiero ir a beber un poco de guaro, yo quiero ir a escuchar unas cancioncitas de Diomedes, o cosas así. Bendito sea el Señor Jesús. El uno le dice: no, yo quiero hacer como un ayuno por la familia. Y el otro, que ni siquiera es creyente, dice: no, yo quiero irme por allá a un paseo, ¿cierto? Porque no tienen acuerdo. Los dos no se van a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque el uno es templo de Dios y el otro es una morada de algo que no es Dios. Para usted convertirse en un templo del Espíritu Santo, ya le voy a ir diciendo más adelante, si usted me presta atención, cómo es que usted puede convertirse realmente en un templo de Dios. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que el que ya es un templo de Dios y morada del Espíritu Santo, Dios le recomienda que no se una en un yugo desigual, porque va a tener un problema. Bendito es el Señor Jesús.
Aquí en Efesios capítulo 2, verso 20 y 21, nos enseña la palabra que nosotros somos, ¿ustedes tienen Biblia? Pueden ir leyendo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, nosotros siendo templo del Espíritu Santo es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Liliana sea morada de Dios. Amén. Morada de Dios. En cierto momento un predicador dijo: ¿nosotros somos morada de Dios o somos morada de otra cosa? Pero no pueden haber dos cosas ahí. No puede estar Dios y también metido dentro de uno un espíritu de fornicación, un espíritu de mentira, un espíritu de hechicería, un espíritu de brujería o cualquier otra cosa. Porque ahí o cualquier otro pecado, porque ahí lo que se está haciendo es que se está contristando al Espíritu Santo. Eso para el caso del creyente, que ya tiene el Espíritu Santo, que ya fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, que ya pasó por todos esos pasos de escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo. Cuando esa persona que ha pasado por todos esos pasos es un templo del Espíritu Santo. Por eso Dios le recomienda: no se vaya a unir con alguien que en ese momento no es templo del Espíritu Santo. Esa persona que usted lo vea bonita y dice: pero sí es educado, pero es más educado que los de la iglesia. Algunos dicen así: uy, pero es que ese muchacho se viste mejor que los creyentes. Ese muchacho tal cosa, o esa muchacha tal cosa. Pero esa muchacha, ese muchacho no ha tenido ese proceso. ¿Cierto? Hay gente que no fuma, no toma, no roba, se viste muy bien, decentemente y todo, y son ateos. Eso no dice que él sea un templo del Espíritu Santo. Necesita pasar por un proceso para convertirse en un templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas. Amén. ¿Cierto? Hay un gran edificio que es el cuerpo de Cristo, que es el templo santo de Dios. Y ese templo santo de Dios, que es la iglesia, los que están viviendo en santidad, los que están bien con el Señor, tiene unas piedras vivas, ¿cierto? Y esas piedras vivas son personas como nosotros, llenos del Espíritu Santo, hacen parte de ese templo, ¿no? Y dice que la piedra del ángulo, la piedra principal, es Jesucristo mismo. O sea, Él es el primero que está ahí sosteniendo todo el edificio. Pero todo es movido, todo es coordinado por un solo Espíritu, dice la palabra de Dios. Un solo Dios mueve todo ese edificio. La presencia de Dios se mueve en ese edificio que es la iglesia. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Nosotros, cuando estamos en santidad, cuando estamos en obediencia a Dios, Dios puede morar en nosotros. Amén. Hay gente que se pone a pensar y dice: pero ¿será que en mí puede morar Dios? Y se pone a pensar: es que Dios es algo muy santo. Sí, es verdad que Dios es algo muy santo, pero también es verdad que Dios puede morar en usted. Amén. También es verdad que Dios puede morar en mí. Amén. De pronto, de la manera como yo estoy, no lo pueda en este momento hacer. Tiene que haber un proceso. Pero efectuándose ese proceso, Dios sí puede morar en nosotros cuando se haya efectuado todo ese proceso. ¿Amén? ¿Cierto? Por ejemplo, yo te puedo tomar limonada ahí porque el vaso está limpio. Amén. Pero si el vaso estuviera sucio, o si echara yo un poco de limonada aquí, hiciera aquí un jarro así de papel así, y le echara un poco de limonada ahí, ¿qué pasaba ahí? Se sale. Se derrite el papel. No está preparado ese vaso para que more ahí la limonada. Entonces, para que un hombre o una mujer, el Espíritu Santo more,
y se convierta en templo de Dios, necesita un proceso. Bendito es el Señor Jesús. Nosotros somos la casa de Dios, somos la casa de Jesucristo. Si nosotros retenemos, dice su palabra, si retenemos la confianza en este evangelio hasta el fin. Si retenemos hace 22 años, escuché yo el evangelio. Han pasado 22 años y aún retengo esta palabra, la creo en mi corazón, aún la creo. Hay que retener esa palabra. Aún confío en Dios, aún creo, aunque a veces el diablo dice, ¿será que vendrá o no? Pero yo creo en mi corazón que Jesucristo va a venir. Amén. Creo en mi corazón que hay un más allá. Creo que hay una eternidad, que hay una salvación. Démosle una alabanza al Señor. Pues nosotros somos casa de Dios y nos mantenemos hasta el final, teniendo a Cristo entre nosotros, teniendo al Espíritu Santo entre nosotros y obedeciendo el Evangelio. Si estamos en esa confianza hasta el final, pues nosotros somos casa de Dios. Bendito es el Señor Jesús. Somos piedras vivas, como le decía antes. Hay un edificio grande, que es la iglesia, pero cada uno de nosotros somos una piedra viva. Por eso le dijeron a Pedro, piedra pequeña, Cefas. Él hace parte también de ese edificio y es una piedra pequeña. Bendito es el Señor Jesús. Pero vendrían de pronto muchas preguntas en esta mañana. De pronto para un creyente dice, ay, qué aburrido, a mí ya me han dicho que yo soy templo del Espíritu Santo, me han enseñado como 15 pastores lo mismo, yo me voy para la casa, otra vez el hermano Octavio enseñando lo mismo allá. No, yo me voy. Sí, de pronto un creyente está pensando así. De pronto alguien que es creyente no le han enseñado así tampoco, como se está enseñando esta mañana. O de pronto hay alguien que no es creyente y jamás ha escuchado esta enseñanza. Bendito es el Señor Jesús, ¿cierto? Porque de pronto uno le dice a un niño que apenas alcanzó hace poco a hablar y uno le dice, usted ya sabe que es templo del Espíritu Santo, conoce todos los textos y los versículos, El niño ni siquiera apenas sabe hablar. Pues para mí puede ser no importante, pero para otro puede ser muy importante. Amén. Y yo estoy seguro que en esta mañana Dios nos va a hablar a todos. Amén. Aleluya. Vendrá una pregunta, ¿no? O muchas preguntas. Pero ¿cómo podrá habitar el Señor en Jesús en nosotros? Realmente en esta mañana creemos, o realmente usted cree que Jesús puede morar en usted. Es una pregunta que yo le hago esta mañana a todos en general. Amén. Amén. A los que aún no han sido bautizados, ¿usted cree que Jesús puede morar en usted? ¿Que eso realmente es cierto lo que yo estoy predicando acá? ¿Ustedes lo creen? Bendito es el Señor Jesús. Pero entonces de esa pregunta surgiría otra pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Oiga, pastor, venga, dígame, ¿cómo hago para que Jesucristo viva dentro de mí? Que cojan así un pastor así que no rompe. No, Vanessa, venga, enséñeme, ¿cómo hago yo para que dentro de mí viva Dios? Yo le voy a enseñar, mire, punto a punto, así es. Es bueno nosotros hacernos esas preguntas. ¿Cómo hago para que Dios pueda morar dentro de mí? Amén. Vamos a leer Efesios 3:17. Bendito es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Amén. Amén. ¿Cómo puede morar Dios en nosotros? Ahí viene el proceso. Es por la fe, dice la palabra. Amén. Por la fe. De pronto alguien no alcanza muchas cosas en Dios porque no cree. Ha escuchado 50 veces la misma palabra y no pasa nada en la vida de él. O en la vida de ella no pasa nada. Porque no cree. No cree y esto es por fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Todo aquí en el Evangelio o en esta forma de doctrina, todo se obtiene por fe. Todo. El Espíritu Santo dice, recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe. Cuando uno oye con fe, uno comienza a hacer ese proceso. El Espíritu Santo comienza a hacer un proceso en nosotros.
Yo le decía al muchacho, él decía, yo leo la Biblia en mi casa y que decía, así Dios puede obrar. O también usted escuchando aquí la palabra, así también Dios puede obrar. Amén. Pues comienza usted a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios ella misma le da fe. ¿Cómo le parece? La misma palabra le da fe. Porque la fe es un don de Dios. Amén. O sea, es un regalo de Dios. Usted no puede decir, uy, tan fuerte yo, tan inteligente yo que tengo mucha fe. Es porque yo soy mejor que los demás. ¿No? Dios le dio fe a gente que nunca ha escuchado una sola palabra de la Biblia, un ejemplo, porque es un ateo. Pero llega y dice, yo voy a leer esa Biblia como para saber cómo contradecir a esos evangélicos. Y comienza a leer la Biblia, y lea y hacer estudios. Y resulta que esa palabra, que él no comenzó a leer la Biblia para ser creyente, sino para contradecir a los creyentes, termina esa palabra dándole fe. Y él termina creyendo, porque esa palabra hace un proceso en él. La palabra es espíritu y es vida. Y ese hombre termina creyendo. Y entonces un día dice, uy, la palabra de Dios a mí me dice que yo me debo arrepentir. Y entonces se arrepiente. Uy, la palabra de Dios a mí me dice que yo debo bautizarme en el nombre de Jesús. Entonces se bautiza en el nombre de Jesús. Uy, la palabra de Dios a mí me enseña que solo hay un Dios y que yo no debo adorar imágenes. Entonces deja las imágenes. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. La palabra le va enseñando poco a poco y esa persona se va efectuando un proceso en él, que en este caso es creer en el Evangelio, arrepentir, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Pero una persona que escucha el Evangelio puede recibir el Espíritu Santo sin haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Lo puede recibir. Si cree en esta palabra, si cree por fe, le pide perdón al Señor de todos sus pecados y dice, Señor, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es real. Yo lo quiero recibir, Señor. Y comienza en un culto a pedirle al Señor. Démosle la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces hay un proceso. Y los que ya tenemos tiempo en la iglesia hemos pasado por el proceso. Y algunos Dios los tiene en el proceso. Amén. Bendito es el Señor Jesús. Vendrían más preguntas. ¿Algún creyente que ya es creyente en esta mañana de 5 años, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60 años de ser creyente? Puede preguntarse en esta mañana, pero ¿cómo sé que Cristo está morando en mí? ¿Cierto? Y eso puede ser una preocupación. Yo me preocupo a veces por eso, digo, ¿será que Dios está dentro de mí? ¿O será que no está? ¿Cierto? Y tiene que haber, mira, ahí la limonada está ahí adentro y se ve amarillito. Tiene que haber una forma de Dios mostrar que Él está dentro de uno. Tiene que haber una forma. Y usted tiene que sentir que Cristo está dentro de usted. O usted tiene que sentir que Cristo no está dentro de usted. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios, aleluya. ¿Cómo sé que Cristo está en mí? Amén. Bendito es el Señor Jesús. ¿Cómo creen ustedes? Bendito es el nombre del Señor Jesús. La presencia de Dios. Alguien que está en desobediencia, ¿Cristo estará en él? Si Cristo está en usted, una señal es esa, usted está en obediencia. Amén. Si usted tiene a Cristo usted y usted desobedece, se cumple lo que dice ahí, contrista al Espíritu. O sea, el Espíritu se entristece, el Espíritu Santo. Usted lo está entristeciendo, ¿amén? Dentro de usted lo entristece. Bendito es el Señor. Deme una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, siendo obediente, y si yo estoy viviendo en obediencia, y si Él se manifiesta en mí, sea hablando en lenguas o orando por un enfermo y se sana, se manifiesta, ¿cierto? Son formas de manifestarse el Espíritu Santo, ¿amén? Pero no solamente en la manifestación puedo yo asegurar que Dios mora en mí. No solamente porque es un don, pero en la obediencia sí. Mas el fruto del Espíritu es tal cosa, ¿cierto? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, sin fe.
Contra tales cosas no hay ley. Digo, Dios mora en mí, pero yo no creo ni siquiera que Dios es capaz de hacer esto, ¿cómo le dijera? Ni de sanarme de un dolor de cabeza, de una gripa, no creo eso. Pero Dios está en mí, dice la persona, Dios está en mí, pero yo no creo que Dios perdona pecados, pero yo creo que Dios está en mí. Y no cree que Dios perdona pecados. Dios está en mí, pero yo no creo que Dios pueda salvar gente de aquí del café, es que ahí en el café nadie se va a convertir. O sea, es contradictorio. Porque si Dios está en usted, usted tiene que tener mucha fe. Amén. ¿Cierto? Porque la fe es algo que Dios da. ¿Cierto? Yo no estoy aquí creyendo que porque voy a predicar muy bonito o porque voy a llegar a la casa más bonita del café es que la gente se va a convertir. No. Porque tengo fe que el que predicó esta palabra, el que dijo esta palabra, es verdadero. ¿Sí me entienden? Que Él es el que hace la obra, no yo. Es por esa fe, porque yo creo que Él puede y lo he visto hacer esas obras. Amén. Lo he visto hacer esas obras, bendito es el Señor. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nosotros, entre más el fruto del Espíritu Santo esté dentro de nosotros, porque es un solo fruto, amor, gozo, paz, benignidad, quiere decir que el Señor está morando en nosotros. Amén. Si pudiéramos poner porcentaje, ¿no? En la iglesia que siempre hablan así, que es que está medio, que está bajito, que está alto, y, o sea, ponen porcentajes de llenuras del Espíritu Santo. Entonces yo también lo puedo hacer, si ellos lo hacen, yo también lo hago. Entonces digamos, pero yo le voy a poner números, que la hermana tiene 10 del Espíritu Santo, la hermana tiene 20, un ejemplo del Espíritu Santo, la hermana tiene 5, bueno, le quitamos a la hermana, la hermana tiene 2, así el otro tiene 50, ¿sí? De llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Bendito es el Señor. Entonces nosotros miramos en el fruto de nosotros mismos cuánto está Dios en nosotros. ¿Cuánto está Dios en nosotros? Bendito es el Señor. Tenemos una alabanza al Señor. Es una comparación, ¿no? No es que sea así literalmente, ¿no? Es una forma de enseñar en esta mañana. Vendría otra pregunta. ¿Todos podemos ser templos de Dios? ¿O alguno de los que está aquí no podría? ¿Tiene alguna exclusión de parte de Dios? No puede. Todos bíblicamente podemos llegar a ser templos de Dios. Mire, vamos a leer Apocalipsis 3:20. Bendito es el Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, pero he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces Dios está a la puerta y llama, ¿cierto? Amén. Si alguno oye la voz de Dios, yo creo que muchos oyen la voz de Dios. El problema está en la otra parte del versículo, que no abre el corazón. Endurecen el corazón, porque Dios le puede estar diciendo, sígame, siga el evangelio, le va a cambiar su vida. Por ejemplo, a una muchacha Dios le puede decir, sígame, Dios le va a cambiar su vida. Dios en la iglesia le va a dar un nombre cristiano bueno, le va a cambiar su forma de ser. Sígame, el Señor le puede estar hablando y está tocando su corazón. Yo le voy a dar vida eterna, yo voy a hacer que usted sea una mejor mujer, yo la voy a ayudar en todas las formas, porque es que Dios nos ayuda en todas las formas. Amén. Y Dios ha tocado el corazón de esa muchacha, y hasta la muchacha en un culto siente que el corazón se le sale, eso ya le va a salir del pecho, Dios tocándole el corazón. Pero ella no le hace caso a Dios. Sale y entonces por allá aparece el del mundo y la invita a la discoteca, se va para la discoteca, la invita a fumar un tabaco de marihuana, a ese mete el tabaco, y cualquier otra serie de cosas, la invita a fornicar, y se va. ¿Por qué? Sí oye la voz de Dios, sí la oye, pero endurece el corazón. No, y busca agradar a los demás. Hay personas Amén. que lo hacen por eso. Por agradar Bendito a es el las Señor. personas. Entonces, oye la voz de Dios, pero no abre la puerta para que Él entre. Entonces Él no puede cenar.
¿cierto? Tiene que abrir la puerta. El Señor le dice, si usted le abre la puerta al Señor, bueno, un ejemplo, yo no conociera esta casa. Esa es la entrada de la puerta de la casa, ¿cierto? ¿De quién? De María. Un ejemplo, yo soy Jesús. Toco. Bueno, no hay puerta, pero bueno. Toco. Para entrar, ¿cierto? Primer paso, ahí estoy tocando y tocando y tocando. Ese es el primer paso. Pero si me abre, yo entro, ¿cierto? Cuando yo entro, digo, uy, ahí está verde eso. Uy, ahí no roto, que está mal pintado. Entonces tiene que aguantarse. Usted le abrió la puerta del corazón a Dios. Tiene que aguantarse lo que el Señor le diga. Amén. ¿Cierto? Ahí es donde viene el proceso. Usted le abre la puerta del corazón al Señor. El Señor le dice, esto está mal en su vida. Cámbielo. ¿Cierto? Pero si usted entonces no quiere, entonces el proceso también ahí se para, porque usted no quiere, usted no quiere. Entonces nosotros tenemos que abrir la puerta y tenemos que no endurecer el corazón, amén. Para que Él entre y cene con nosotros y para que se pueda efectuar en nosotros ese arrepentimiento genuino. Amén. ¿Sí? Porque uno puede pasar 10, 20, 30 años por el mismo pecado, siempre dándose golpes de pecho. ¿Cierto? Siempre lo mismo. Que vio el billetico de 5.000 al bolsillo, ¿cierto? Y después está ya orando, Señor, perdóname, yo no quiero ser ladrón, Señor, ayúdame. Me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cierto? Y a las otras semanas, ve el billetico de 10. Otra vez. Y así sigue 20 años en eso. Y 20 años arrepintiéndose. No se ha arrepentido nunca. Nunca se ha arrepentido. Arrepentimiento es que usted listo, le dolió en su corazón. Y bueno, puede que falle otras 2, 3, no sé cuántas veces, 100, no sé cuántas fallará. Pero que eso solo lo sabe Dios. Pero que dentro de usted, lo que Dios está mirando dentro de usted es que haya un deseo de no volverlo a hacer. Que al menos vea el billete y no de una le eche manos y no diga, no, Dios ayúdame, no lo voy a coger, Dios ayúdame, ¿cierto? Así que al menos Dios vea la intención de su corazón que usted quiere, ¿cierto? Pero Él tampoco no lo va a dejar solo. Amén, hermano. Porque si usted cree en Dios, quiere cambiar y quiere seguir al Señor Jesucristo, Él le da de su Espíritu Santo. Amén. Y recibiendo usted su Espíritu Santo tiene más fuerza para no hacer eso. Tiene más fuerza hasta el punto de que tiene la fuerza para decir no. Dios le da esa fuerza para decir no y vencer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza más al Señor. Gloria al Señor Jesús. Él está a la puerta y llama. ¿Cierto? Y el principio de ese camino, cuando Él nos llama, es el arrepentimiento. Ese es el principio de ese camino. Cuando oímos la voz de Dios, Dios nos dice a nosotros que quiere que todos los hombres se arrepientan. Así dice la palabra de Dios. Cuando dice hombres, no, entonces dicen las muchachas, no, conmigo no es me voy, pastor. No, está hablando en general, hombres y mujeres. Él quiere que todos se arrepientan. Que todos nos arrepintamos, bendito es el Señor Jesús. Vamos a leer otro texto aquí en la Biblia. San Mateo capítulo 4. Bendito es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesús. San Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿no? Comenzó. Cuando uno comienza, ¿qué significa la palabra comenzar? Que antes no se había hecho, ¿cierto? Comenzó, apenas comenzó. La primera vez que predicó el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Y en otra parte de la Biblia, en el libro de San Marcos 1:15, Él dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Mandó dos cosas del Señor Jesús, arrepiéntase y crea en el Evangelio.
Mire que él no le dijo, haga esto otro o esto otro. Cuando yo estaba niño, mi mamá me hizo pagar muchas procesiones. Me tocó subir hasta de rodillas desde una entrada de unas iglesias hasta el altar, todas las gradas, como 100, 150 gradas de rodillas, hasta llegar allá a la entrada. Y también me hacía subir aquí arriba a Morro Rico todos los años. Entonces, uno hace muchas cosas porque no conoce el Evangelio. Yo creía que estaba haciendo bien. Y un día Dios a mí me dijo que tenía que arrepentirme de eso. Que eso a mí no me iba a salvar. Bendito es el Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo fue claro porque Él no me mandó a subir escaleras por allá, ni a darme latigazos en la espalda y sacarme el cuero, como hacen algunas religiones. No, el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Eso es lo que dijo Jesucristo. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Entonces, si yo me arrepiento de hacer algo, ¿cierto? No quiere decir que no haya sentido el deseo de hacerlo o que no lo haya hecho. De pronto lo he hecho y hasta muchas veces. Pero cuando me arrepiento es que voy a hacer un esfuerzo de no volverlo a hacer. Y llega el momento en que ya no lo voy a hacer. Digo, no voy a comer harina y ya no estoy comiendo. ¿Sí me entienden? Para uno, estoy arrepintiendo de verdad de comer harina, ¿cierto? Y dije, no voy a comer harina ni el desayuno ni la noche ni la comida. ¿Cierto? Entonces que de verdad, pero no dice, me arrepiento y sale allá Y volver a hacerlo. no. Me arrepiento de tomar limonada, o voy para allá donde está la limonada, me arrepiento de ir donde la limonada, me devuelvo y me voy. ¿Cierto? Pero hay algunos que comienzan, me arrepiento de tomar limonada. Y como se le hace agua a la boca. Me arrepiento de tomar limonada. Señor, perdóname, no quiero tomar limonada. Y se va arrimando, ay Señor, así. Hasta que coge la limonada y se la bebe toda. Pues no se está arrepintiendo. No se está arrepintiendo. Entre meros golpes de pecho, pero se va acercando más y más hacia donde lo que él dice que quiere arrepentir. Entonces, si realmente se quiere arrepentir, hay que luchar es por alejarse de eso. Bendito sea el Señor y pedirle a Dios ayuda. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos dice en ese proceso, arrepentidos, ¿cierto? Ese es el primer proceso. Dios siempre a través del Evangelio, siempre dirán los evangélicos canzones, siempre están predicando arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y el que ha predicado el Evangelio ha vivido eso. El que ha predicado el Evangelio ha sentido en algún momento que como que es como si Dios rogara por medio de él. En algún momento uno estuvo predicando en una cárcel y uno sentía como si Dios le rogara a los presos a través de uno, oiga, arrepiéntanse, oiga, señores presos, no pequen más, sigan a Jesucristo. Amén, aleluya. Es como si Dios rogase a través de nosotros. El que ha predicado para el Señor en algún momento ha sentido eso. Dice la palabra de Dios, como si Dios rogase. Y es que Dios ruega a través de los predicadores que se arrepientan. Amén, gloria a Dios. Él dice, yo ya me arrepentí. Hay gente que puede durar mucho tiempo realmente en convertirse al Señor, así tenga tiempo en la iglesia. Yo puedo testificar de mi vida que yo tenía tiempo en la iglesia y aún no estaba convertido. Y en un momento sentí que verdaderamente ya Dios, Lo tomó. que yo me convertí, ¿sí? Había dejado quizás muchas cosas, pero aún no me había convertido totalmente al Señor. Porque ahí viene otra parte que dice arrepentidos y convertidos. Amén. Para que sean, dice que los pecados perdonados, ¿cierto? Y para que venga de Dios paz, para que venga de parte de Él, haya como una amistad entre Dios y yo. Y comienzan a venir unas bendiciones, porque cuando hay una amistad entre Dios y yo, cuando yo me convierto en amigo de Dios, que es un proceso, mire, que vamos en tres cosas: escuchar la palabra, arrepentirse de verdad, ¿cierto? Amén. Y cuando ya uno se convierte en amigo de Dios, se comienzan a cumplir ahí sí la palabra en uno. Hay gente que llega y dice, voy a leer el Salmo 91,
y que se cumpla todo lo del Salmo 91 en mí. Démosle una alabanza al Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pero usted llena los requisitos para que se cumpla el Salmo 91 en usted, la pregunta. Hay gente que llega y dice, yo leo el Salmo 91 y las brujas se van. ¿Cierto? Se van amañando en la casa. Dicen así. No es con el Salmo 91, no es. Es si usted está cumpliendo, porque el Salmo 91 habla claramente, ¿cierto? Por cuanto ha conocido mi nombre. Mi nombre. Hay que conocer el nombre de Él, que es Jesús. Y en la misma palabra dice, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, recibo el perdón de los pecados. Entonces dice la palabra de Dios, me invocará, ¿cierto? Y yo le responderé. Pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel que no conocen? Hay gente que manda a otro que invoque el nombre del Señor y ese no conoce ni el nombre del Señor. ¿A quién va a invocar? Le dice, oiga, vaya ahora y invoque. No, invóquelo usted que conoce el nombre del Señor, hermano. No mande al otro que no conoce el nombre del Señor. Dice que invocar el nombre del Señor y el otro trata de invocarlo, se arrolla por allá y dice, ¿será la Trinidad? ¿Será Jehová? ¿Será Yahvé? ¿Cuál será el nombre del Señor? La hermana me dijo que invocara el nombre del Señor, pero ¿cuál es? Debe ser Yacochuda, debe ser yo no sé qué, debe ser Jesús. ¿Cuál será el nombre del Señor? Pero usted conoce el nombre del Señor. Usted que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, que ha recibido el perdón de los pecados, que tiene el Espíritu Santo en su vida y que está viviendo en santidad, en usted se va a cumplir el Salmo 91. Usted tiene un problema, invoca al Señor Jesús y Él obra inmediatamente. Hay veces que usted ha invocado el nombre de Jesús y otro ha quedado ahí paralizado así. No lo pueden ni dañar a usted porque Él inmediatamente actúa el Señor Jesús. Amén. Porque usted conoce al Señor, usted vive para el Señor, usted tiene al Señor en su vida. Amén. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso no debemos caer en el círculo vicioso, como decía ahorita, de estar confesando el pecado, pero nunca haciendo un propósito firme por dejarlo, sino siempre confesando. A mí me enseñaron porque yo hice todo eso de la iglesia religiosa y me hacían por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego. Y dele, y cuente pepas, una y otra, y cuente, pero después seguía haciendo lo mismo. No estaba arrepentido, bendito sea el Señor Jesús. Y lo que Dios nos pide es ese arrepentimiento. Arrepentido, ¿y qué otra cosa nos pide el Señor? ¿Y creer en qué? En el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio está aquí en la Biblia. Ahí está el Evangelio. Pero para poderlo creer hay que entenderlo. Hay que leerlo, hay que conocerlo. Y Dios manda personas que nos enseñen. Amén. Bendito es el Señor. Uno no puede andar por ahí solamente todo el tiempo llorando. Y así en el cuento. Ora y llora. Y que Dios, porque usted ora y llora, entonces Dios lo tiene que ayudar todo el tiempo. Usted puede estar llorando, pero usted lo decía nuevamente, como decía ahorita, no está arrepentido. Una muchacha una vez pasó allá al altar y llore. Y el hermano dijo, uy, mire cómo está la muchacha de arrepentida. Mire, Dios la tocó. Su corazón está constrictado, mire, llora. Y el otro hermano dijo, no, si está ahí en el altar llorando de rabia. Entonces decía, o sea, uno no llora solamente porque está arrepentido, ¿cierto? Uno tiene que dar un fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Una persona puede estar en un altar arrepentida, bueno, gloria a Dios, pero luego vamos a esperar a ver el fruto del arrepentimiento, porque el arrepentimiento da un fruto. Bendito es el Señor Jesús. Y cuando la persona se da ese fruto del arrepentimiento en ella, Dios mora en ella. Dios mora en ella. Pero Dios quiere un templo santo. Entonces ahí va todo el proceso. O sea, debo comenzar a arrepentirme, alejarme de lo malo, para que Dios me llene de su Santo Espíritu, para que se me haga más fácil abandonar el pecado. Pero es un proceso.
Pero si yo no me arrepiento, nunca tendré la fuerza para abandonar el pecado. Si yo me arrepiento de corazón, Dios me ayuda. Si yo trato de engañar a Dios, siempre estaré en ese círculo vicioso que no voy a crecer. Siempre, porque Dios no puede ser burlado. Pero si Él me ve, llega un momento en que Él me saca lo malo. Llega un momento en que yo soy lleno del Espíritu Santo. Y entonces comienzo a ser verdaderamente un templo de Dios. Yo soy un templo de Dios cuando me he arrepentido, he creído en el Evangelio, me he bautizado en el nombre de Jesús y he recibido el Espíritu Santo. En ese momento soy un templo de Dios. No porque yo lo diga, porque lo dice la Biblia. Usted la puede buscar en su Biblia que usted llama católica, o usted puede buscarlo en esta Biblia, o puede buscarlo en cualquier Biblia. En todas lo va a encontrar Hechos 2:38. Arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está todo resumido. Hechos 2:38. Amén. O sea, ese es el camino de todos nosotros. Amén. Démosle una alabanza más al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. No podemos ir por ahí orando, llorando y ayunando, vigilando y llorando, pero sin cambio. Pero sin cambio. Ore, ayune, una cantidad de cosas, pero sin cambio. Ayuna 3, 4, 5 días, pero cuando sale del ayuno no aguanta nadie, aguanta señoras. El que primero coja por el frente le pega hasta una cachetada. Entonces, ¿de qué sirve eso? Bendito es el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. No hay verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento para que pueda Dios morar en nosotros. Y nosotros, hermanos, si somos sinceros con Dios, nosotros debemos luchar por liberarnos del pecado. Amén. Eso nos manda el apóstol Pablo. Dice, luche, hermanito, dice el apóstol Pablo, luche por quitarse ese pecado que nos asedia, el peso del pecado. Y cuando uno el pecado lo agarra, pesa. Y el pecado en uno pesa, que uno para caminar en las cosas de Dios le cuesta. Es difícil, más difícil porque usted con una carga ahí. Yo subir aquí, para allá, por esta lomita, sin moto y con un bulto de yuca. Eso tiene que ser feo. Hágalo ahí. ¿Cierto? Y se puede hasta tropezar y se va a bote y la misma yuca le cae encima. Amén. De todo. El apóstol San Pablo dice, quítese ese pecado que lo asedia. Y verá que usted se va poniendo livianito. Usted se lo puede quitar a través de la palabra de Dios. Usted se lo puede quitar cuando... Y algunos dicen, pero es que yo solo puedo seguir al Señor. Algunos dicen así, ¿yo para qué necesito ir a una iglesia? ¿Yo para qué necesito escuchar la palabra de Dios? Para que otro me lea la Biblia, yo me la leo yo mismo. Algunos dicen así, ¿cierto? Yo un día me puse a pensar así y dije, oiga, ¿verdad? Que yo estudio bastante la Biblia y yo dije, ¿verdad? Yo puedo quedarme en mi casa leyendo la Biblia y yo me autoenseño y no vuelvo a ninguna iglesia. Y soy salvo, sí, me puse yo a pensar así. Y estaba yo con el pensamiento y un día me puse a leer la Biblia y comencé a encontrar una cantidad de bendiciones que hay para los hermanos juntos y en armonía. Amén. Y dije, bueno, eso puede ser verdad, pero todas estas bendiciones también es verdad que no las voy a recibir. La Biblia dice que allí es donde Él envía bendición y vida eterna. Aquí, mire hermano, denle una alabanza al Señor. Amén. Aquí donde usted ve esta reunión como tan feita, aquí es donde está el Señor Jesucristo y dice que Él envía bendición y vida eterna acá donde estamos. Donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, ahí usted puede llegar a sentir el Espíritu Santo. Aquí el Señor lo puede restaurar en esta casita. Puede llenarlo totalmente del Espíritu Santo, puede cambiar su vida. De aquí usted se puede llevar una palabra que le va a servir toda la vida. Amén, aleluya. Aquí usted puede recibir una sanidad. Amén. ¿Pero por qué será? Porque están reunidos los hermanos juntos y en armonía. Y Él dice que ahí Él envía bendición y vida eterna, dice la palabra de Dios. También dice en el Salmo 22, ¿cierto? Que Él habita en la alabanza. Entonces a veces están alabando a Dios. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré. Y ahí en medio de la alabanza, el Señor puede derramar el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero no es porque es que este canta más duro, y este le da más duro las palmas que... No, no es por eso. Es porque hay una promesa en la Biblia que dice, ¿cierto? Que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén.
Y si aquí hay uno, aunque sea o dos, que son su pueblo, Él ahí está ahí, Amén. en medio de las alabanzas. Ahora si hay más alabándolo, Él ahí va a derramar, ¿cierto? Entonces por eso es que usted en un culto recibe bendición de Dios. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Y si hubiera uno solo también alabando a Dios, es pueblo, Él es el pueblo de Dios. Ahí el Señor también derrama bendición. Bendito es el Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Démosle otro aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero hay una parte de nosotros, bendito es el Señor Jesús. Nosotros debemos luchar. Hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Luchar con la ayuda de Dios por sacar el pecado de nosotros, que lo que sea más difícil Él nos ayuda. Porque lo cierto es que la Biblia dice, en Hebreos 12:14 dice, ¿y cómo quitamos eso de la Biblia? Algunos quisieran quitarlo. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Un día me encontré con un israelita, me dijo, deme su apellido. No, mi apellido es Delgado. Usted, su familia, ¿dónde es? De tal lugar, de García Rovira. Venía de Estados Unidos y me dijo, usted es israelita de sangre, me dijo. Sí, así me dijo él, usted es israelita de sangre, su apellido figura en los sefardillos, no sé qué, de España, además usted tiene un escudo en España, usted es un israelita de sangre, me dijo el israelita a mí. Y pensó que yo me iba a saltar, todo feliz porque soy israelita, no, yo no me puse feliz por eso. Sin embargo, él llegó y me dijo, léase Hebreos 12:14, que ahí está el resumen de la Biblia. Yo dije, ¿qué tal este man? ¿Cómo así que ahí está el resumen de la Biblia? Hebreos 12:14. Ahí está toda la Biblia, me dijo. Haga lo que dice Hebreos 12:14. Y ya. Ese es el resumen de la Biblia. Hebreos 12:14. Y entonces me dejó intrigado, yo me fui allá. Sin santidad nadie verá al Señor. Así es sencillo. Si usted no tiene santidad, no puede ver al Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios es malo. No es porque Dios sea malo. Es porque Él es santo, 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 santo. Y como Él es así, nosotros no le podemos acercar sin santidad. No podemos. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Y la única forma de ser santo es a través del arrepentimiento, de escuchar la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, reunirnos con los que quieren alabar a Dios, porque ahí el Señor derrama de su Espíritu Santo, haciendo lo que es agradable a Dios, dice, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Esa es la forma de llenarnos de Dios, practicando el predicar el Evangelio a toda criatura. Todo eso hace parte de la obediencia del Evangelio, amén. Y si usted obedece todo eso, Él mora en usted y usted lo siente. Cuando Dios mora en usted, usted se va a sentir diferente. Usted se va a sentir una persona diferente. Usted va a sentir que usted todo lo puede en Cristo. Dice la palabra de Dios. Todo lo puede en Cristo. Porque Él está dentro de usted. Y usted puede vencer porque Él está dentro de usted. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces ya para terminar, bendito es el Señor Jesús. Vamos a leer en San Juan, capítulo 8. Quiero leer este texto ya para terminar la predicación. Amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. 8, San Juan 8:31. Tiene como título: La verdad os hará libres. ¿Cierto? Bendito es el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea que no se dirigió a todos. Se dirigió fue a los que habían creído en Él. A los otros no. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cierto? Mire que no se dirigió a los que no creyeron. Solo a los que creyeron. Y más encima se dirigió a los que creyeron en Él y les puso como otra, ¿cierto? Les dijo, y ustedes que creyeron, no es que porque creyeron ya están salvos, no. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Si permanecen en mi palabra. En el transcurso que usted esté en la iglesia del Señor,
usted va a ver cómo de pronto alguno a los 10 años dejó de permanecer, otro a los 2 años dejó de permanecer, otro a los 30 años dejó de permanecer. Pero a usted Dios le dice, siga permaneciendo, ¿cierto? Siga permaneciendo. Le decía yo a un abuelito de 80 años, le decía, ya casi va a terminar la carrera. Yo ya llevo 50 años en el Evangelio, le decía, hermano, tenemos que seguir, pero es que estoy muy enfermo, a rato yo no sé qué, a rato, no, vamos a seguir. Y leía la Biblia. Mire, la Biblia dice acá, y estas promesas, cómo usted va a entregar la salvación cuando está en el borde, ya en cualquier momento viene el Señor o usted se muere y ya alcanzó usted la salvación, y comenzaba a leerle textos de la Biblia por aquí y por allá. Me quedaba con él hasta 2 horas y de repente Dios lo tomaba y comenzaba a hablar en lengua. Y hablaba en lengua el abuelito y lloraba y se le bajaban las lágrimas. Y siempre quería que lo siguiera visitando hasta que un día murió en el templo. Murió ahí sentado en el templo, estaba alabando a Dios y murió. Se agarró de acá y le echó así la mano a una hermana y le dijo a la hermana, hermana, me estoy muriendo. Y murió. Y terminó su carrera, bendito sea el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Claramente nos dice a nosotros, si permanecéis en mi palabra, hay que permanecer. Hay que permanecer. Yo a veces pienso, digo, bueno, yo quisiera vivir como al menos hasta los 60. Bueno, si Dios me da más, me da menos, no sé. Y a veces yo me comienzo a decir, pero si llego abuelo, como esos abuelos que me tocaba visitar en la iglesia, yo digo, y yo soy como algo cobarde para algunas cosas, ¿será que yo sí soy capaz de permanecer en la palabra en los últimos días de mi ancianidad? Me pongo yo a pensar, ¿no? Entonces digo, y a veces digo, no, mejor será como irme antes. Y a veces cuando pienso en que me voy a ir antes, digo, no, yo quiero como vivir otro. O sea, yo no me pongo de acuerdo, ¿sí me entiende? Con Dios. Entonces, al final digo, no, Dios, haga su voluntad en mi vida. Pero debemos nosotros tratar de permanecer en esa palabra, dice. Si permanecemos en esa palabra, seremos verdaderamente los discípulos de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. O sea, alguien dice, yo conocí la verdad, soy libre, no, pero la Biblia me está diciendo a mí, permanezca en la palabra y conocerá la verdad, ¿cierto? San Pablo dice, conoceré cómo fui conocido. O sea que nosotros todavía no conocemos muchas cosas. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿cierto? Todavía eso no lo conocemos. Nosotros no conocemos la eternidad. Nosotros no conocemos a Dios, que es la verdad, no lo conocemos. Pero si nosotros permanecemos en su palabra, dice, seremos verdaderamente libres y un día conoceremos la verdad y seremos libres totalmente. ¿Amén? Aquí conocemos de qué seremos libres totalmente. Cuando conozcamos totalmente a Dios y estemos permaneciendo en la palabra de Dios, seremos libres. Esa es la libertad. Algunos lo logran acá, ¿cierto? Bendito es el Señor Jesús. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Jesús le respondió, dice, ellos le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, ¿cierto? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros decís lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces Jesucristo les comienza a decir de ahí para allá, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque me quieren matar, porque las obras del diablo son las que quieren hacer. Entonces uno tiene que ser muy sincero con uno mismo si uno quiere salvación, si uno está buscando a Dios, y si uno quiere que Dios more en uno, si uno quiere que uno sea templo del Espíritu Santo, si uno quiere hacer parte de esas piedras vivas, si uno quiere ser ese templo del Espíritu Santo, uno tiene que pasar por todo este proceso, ¿cierto? Y tiene uno mismo que sincerarse, porque tiene que darse cuenta que está buscando en la salvación, que no está jugando a pertenecer a una religión, sino que está buscando la salvación de su alma. Esa podría ser otra pregunta en esta mañana. ¿Qué estamos buscando aquí en esta mañana? ¿Qué está buscando usted, hermana Ana, aquí en esta casa?
La salvación de que Amén, gloria a Dios. Esa sería una pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Perseverando, ¿no? Estamos buscando la salvación. Seguir Si de pronto perseverando. nosotros tenemos otro pensamiento, ese no es el correcto. O puede ser secundario. Pero lo primero que nosotros estamos buscando aquí es la salvación. Amén. Démosle una alabanza más al Gloria a Señor. Dios. Gloria al nombre. Démosle un aplauso fuerte en esta mañana. Bendito es el Señor Jesús. Y Dios es claro. Él les dice, el Señor Jesús, ustedes procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad. Ustedes hacen las obras del diablo. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y hay una charla ahí entre Jesús y ellos. Él les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por eso yo decía, uno tiene que hacer, si uno siente un deseo de hacer algo malo, de hacer algo que es del diablo, que es algo que no es de Dios, entonces uno tiene que entender que es el diablo el que lo está tirando hacia allá. No tratar de taparlo con, no, es el diablo que me tira a hacer eso malo, más bien entonces acogerme a la misericordia. Ayúdame Señor Jesús a no hacer eso. Ayúdame, más bien reconocer que el diablo lo está tirando a hacer algo malo y no querer taparlo como con pañitos de agua tibia. Entonces aquí Jesús les decía claramente, cuando usted sienta el deseo de hacerlo de Dios, cuando usted sienta el deseo de agradar a Dios, cuando usted siente el deseo de amar a Dios, cuando usted sienta el deseo de amar al prójimo, cuando usted sienta el deseo de predicar, cuando usted sienta el deseo de obedecer a Dios, cuando usted sienta el deseo de ayunar, de siempre hacer el bien a los demás, cuando usted sienta mucha fe, cree que todo lo puede porque Dios todo lo puede, cuando usted sienta así, entonces usted está haciendo la voluntad de Dios. Es claro, usted está siendo templo de Dios. Pero si usted está sintiendo lo contrario, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Exactamente, entonces uno tiene que ser claro y entonces uno tiene que reconocerlo. Y si uno quiere la salvación, tengo que sacar eso porque yo soy templo de Dios. Amén. Tengo que sacarlo de mi vida. O si no, entonces me voy a quedar ahí aceptándolo, pero entonces también tengo que aceptar que estoy aceptando es cosas que no son de Dios. Amén. Sí, amén. Bendito es el Señor Jesús. Es Dios, porque así dice la palabra de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Allá en San Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Por eso es que el que es de Dios y el que quiere tener a Dios en su vida, siempre quiere oír más la palabra de Dios, practicarla más, obedecerla más, porque es un templo de Dios. Amén. Un hermano decía, algunos dicen, y es verdad, vamos a buscar a Dios allá a tal parte. Allá sí me voy a encontrar con Dios en Loma del Samar. Otro dice, no, es bonito en el Cairo. Vamos al Cairo, un retiro en el Cairo, allá me voy a encontrar con Dios. Aleluya. Sí, hermano. Dice, no, mejor hagamos un ayuno en la casa del pastor. Aleluya. A la casa del pastor. Todos se van a encontrar con Dios. Amén. Pero el que está con Dios no dice yo me voy a encontrar con Dios porque es que ya lo tiene adentro. Amén. Amén. ¿A dónde se va a ir a encontrar con Él? Si Él anda con uno, gloria al Señor Jesús. Si uno es templo del Espíritu Santo, a donde uno va y va Dios con uno. Entonces uno no dice me voy a encontrar con Dios porque Dios está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces se pierde el enfoque. Me voy a buscar a Dios, me voy a buscar a Dios. Allá me voy a encontrar a Dios, aquí como que lo encuentro mejor acá. Allá como que no se siente bien la presencia de Dios. Entonces usted anda buscando la presencia de Dios, usted no tiene la presencia de Dios en usted. Pero cuando usted ha recibido el Espíritu Santo, Dios está con usted. Amén. Donde quiera que usted vaya, Dios está con usted. Amén. Y no lo deja caer, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el que es de Dios, Sí, no lo deja caer. Amén. las palabras de Dios oye. Amén. Y el que quiere convertirse en un templo de Dios, para los que aún no han sido bautizados, debe pasar por el proceso, ¿no? Escuchar el Evangelio,
creer en el Evangelio, arrepentirse de todo corazón, no golpes de pecho, bautizarse en el nombre de Jesús, creer en esta palabra, recibir el Espíritu Santo. Y la persona que pasa por ese proceso se convierte en un hijo de Dios, en un templo de Dios, en una piedra viva. Amén. Esa es la palabra en esta mañana, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Hermana Liliana, dirígenos en la oración. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra que pudimos predicar en esta mañana, Señor. Que esa palabra, Señor, que en nuestro corazón, que la podamos obedecer, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, porque no hay otro camino, Señor. Un día los discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la podrá oír? Pero el Señor Jesús les dijo que esa es la palabra que se debe oír, que no hay nada que hacer ahí, Señor, sino hay que obedecer esta palabra y seguirla, Señor Jesucristo. Y el que no quiera, pues, tiene que irse de la palabra, porque la palabra no se puede acomodar. Nosotros nos acomodaremos a la palabra si queremos ser salvos. Nosotros somos los que tenemos que acomodarnos a la palabra, Señor.